Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es TF en Infinita. 6 de la tarde con 34 minutos, estamos de regreso en Lo que faltaba en Radio Infinita y vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que ha generado el fallo del Comité de Ministros en el caso del proyecto minera Dominga, y para eso estamos con Patricia Marchetti, periodista del DF, que nos trae todo el detalle. Está Ola de Reacciones, ¿cómo estás? Hola, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien también. Lo más bien, y sorprendía, yo creo, como tanta otra gente, ¿no? De esta nueva reunión de ministros, en este caso eran los mismos cargos, pero encarnados por otras personas físicas, porque los ministros se habían inhabilitado, ¿verdad? Y sin embargo, la decisión es la misma. La misma, un rechazo unánime, además. Y aunque uno crea que queda como poco espacio para seguir sorprendiéndose en esta trama de 11, ya vamos para los 12 años. Impresionante. Aún así, Sorprendió. pasan cosas nuevas y sorprenden, valga la redundancia, con este rechazo unánime de estos 6 subrogantes. Además, no era, Claro. Era un comité de ministros sin ministros, algo inédito que nunca se había dado. Por lo mismo también del gobierno defienden, vamos a hablar en detalle eso, el que hayan hecho esta consulta a Contraloría para ver quiénes iban a reemplazar a los ministros que en el fondo no estuvieron presentes en la instancia. Pero en concreto lo que tenemos el día de ayer es que se rechaza de manera unánime el proyecto Minera Dominga por tercera vez en esta historia. Eso significa que los subrogantes que estaban en la instancia calificaron desfavorablemente el proyecto después de haber acogido ciertas reclamaciones que habían interpuesto personas y organizaciones a la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de 2021, donde se calificó como favorable la resolución de calificación ambiental del proyecto. Uy, ¿cómo dijiste eso sin tal repetir ni cual, equivocarte? impresionante. No lo sé. Solo alguien No lo que ha sé. seguido el tema, pero... Es como un superpoder ya. Bueno, entonces, eso es lo que pasó ayer. Más que los ministros hayan dicho, o sea, los subrogantes hayan dicho no nos gusta o sí nos gusta el proyecto, ellos se pronunciaron respecto a estas reclamaciones. Y al acogerlas, lo que hacen es calificar desfavorablemente entonces Dominga. Repitamos, calificar desfavorablemente, porque a Así veces es, se escucha como calificar favorablemente. No, es desfavorablemente. Exactamente. Bueno, una de las cosas que más llamaban la atención ayer, me tocó estar en el Ministerio de Medio Ambiente. Obviamente, la expectación era que íbamos a ver por primera vez a estas personas, subsecretarios en su mayoría, pero también un jefe de la división jurídica del Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo que para Ariel Espinosa nunca estuvo en sus planes ser presidente del Comité de Ministros. Jamás, pues. Entonces, la idea era verlo llegar a él, ver llegar a los subsecretarios, ver llegar también al jefe de gabinete de la Subsecretaría de Agricultura, que terminó subrogando a la ministra, a la subsecretaria de Agricultura, pero ninguno se vio. Fue completamente hermético, Andrea y Paola, este comité de ministros. Entraron por una entrada que no conocíamos los periodistas, salieron también por el mismo lugar, no hubo punto de prensa. No supimos nada, salvo por un comunicado que se envió a todos los periodistas a través del grupo de WhatsApp que existe entre la prensa y el Ministerio de Medio Ambiente. Y entonces recién allí supimos, después como de 2 horas, que se había rechazado el proyecto. Para que se hagan una idea del ambiente, afuera había una manifestación. Creo que para lo que significaba, en un momento eran un centenar de personas. La mayoría, eso sí, a favor del proyecto. O sea, eran como 2 manifestaciones. Claro. Un pedacito en contra, un pedacito, o más bien un pedazo más grande a favor. Sí, así es. Había un grupo bien grande al comienzo de personas a favor, con bubucelas, tambores, bueno, se pueden imaginar. La mayoría de ellos de los faeneros de Chile, que hoy están siendo representados por alguien que entró en las últimas horas al debate, pero de lleno, Osvaldo Andrade, el ex ministro del Trabajo de Michelle Bachelet y expresidente del Partido Socialista, que también estaba en las manifestaciones. Y que ayer. entró de una manera, alguien podría, de nuevo, como hablábamos al principio de esta sorpresa, sorprendente, porque Sí. si bien la postura oficial del Partido Socialista, al menos de la bancada
socialista en la Cámara de Diputados es estar en contra, En contra del proyecto, claro. En contra del proyecto. Él estaba en la manifestación contraria, según nos contabas, fuera de micrófono. Así es, ahí estaba a favor del proyecto porque, tal como ha dicho en distintas entrevistas por estas últimas semanas, él sostiene y defiende que la base del socialismo en Chile son los trabajadores. Entonces, que ante este proyecto que podría generar muchísimos empleos, hay que estar del lado del sí a Dominga. Y bueno, en la otra parte de la manifestación estaban, por supuesto, los detractores del proyecto, chinchineros, personas disfrazadas de guanaco, muy entretenido. De la fauna que hay que proteger. Así es. Océana, que Sí, estaba un rol el importante abogado de ahí. Océana estaba fuera del edificio, Ezio Costa. Y bueno, en este rechazo, lo que pudimos saber, insisto, a través de un comunicado, o sea, lo único que sabemos de lo que sucedió allá adentro es un comunicado de 2 páginas. Lo que nos dice el Ministerio de Medio Ambiente es que se acogieron reclamaciones después de considerar que se excluyeron indebidamente observaciones de CONAF. Todo esto en esta aprobación del proyecto. Se excluyeron indebidamente observaciones de CONAF que en múltiples ocasiones a lo largo de la evaluación relevan la falta de información de las especies endémicas. Y ahí menciona 2 especies en particular que son plantas y flores, pero que son la fuente de alimentación y hábitat para el tricahue, este lorito, Sí, pues. que está en peligro de extinción. Entonces, como dice el Ministerio de Medio Ambiente y cita a CONAF, no fue posible determinar en la evaluación ambiental el real impacto sobre estas especies que cumplen con un relevante rol ecosistémico. Y como aquí la misma ministra Maysa Rojas ha insistido mucho, estamos hablando de un ecosistema, o sea, a cualquier pieza del dominó que uno mueva, Claro, se cae la cadena completa. Claro, tiene consecuencias en la cadena completa. Esa es la... Claro. Y por otro lado, también se comentó que el comité constató, además, que el plan de prevención de contingencias y emergencias del proyecto no es suficiente para hacerse cargo del riesgo de derrames, por ejemplo, de hidrocarburos. Porque, como sabrán, o como recordarán, el proyecto minero portuario Dominga de la empresa Andes Iron contempla 2 minas a rajo abierto, es un proyecto de hierro y de cobre, que también considera la construcción de un puerto y además una planta desaladora. Entonces, considerando todos los minerales que allí se van a sacar, es que el Comité de Ministros consideró que no hay un plan de prevención de contingencias y emergencias adecuado en caso de que pasen algunos derrames. La pregunta es, ¿se cierra el capítulo Dominga? No. Sabemos que no. La verdad, no se cierra y es súper difícil, incluso hablando con abogados expertos, poder dilucidar de cuánto tiempo más vamos a estar en esto. Porque hoy el debate, además, no se centra tanto en el mismo proyecto propiamente tal, ¿no? Es más bien en la política que ha habido alrededor, en la ideología para algunos, en la forma en que el comité ha votado, en la forma en que las comisiones regionales lo hicieron. Entonces se va mezclando todo el debate y hace súper difícil hacer estas proyecciones. ¿Qué es lo que hoy día se ha tomado, por así decir, la cancha un día después de que tuvimos este nuevo rechazo? Es, por un lado, alguna del desacato. Claro. ¿No? Claro. Esta afirmación de que el Comité de Ministros habría incurrido en desacato al no haber cumplido la sentencia del fallo del primer tribunal ambiental, que como lo conversamos en su oportunidad, el 9 de diciembre, en su sentencia, el primer tribunal ambiental, en 250 páginas, lo que hace es decirle al Comité de Ministros: Comité, usted vuelva a votar y esta vez no se pronuncie sobre temas que ya estaban zanjados. Claro. Y para que no lo haga, yo le digo cuáles son los temas que ya están zanjados, así que usted no los vuelva a repetir. Y a la luz de lo que hemos conocido en estas horas, e insisto, a través del comunicado, ya hay varias voces, entre ellos la empresa, entre ellos Osvaldo Andrade, en representación de los faeneros, que afirman que aquí hay un desacato porque el comité sí se habría pronunciado sobre temas que ya estaban zanjados. ¿Se entiende? Entonces, el debate está entre ¿fue desacato o no? Y además, por otro lado, una nueva discusión que se gatilló horas antes del comité, que fue la de si esta votación es nula o no. ¿Por qué? Porque
el Tribunal Ambiental, cuando le ordena al Comité de Ministros volver a votar, le dice, usted tiene un plazo de 15 días para volver a hacerlo. Sí. Pero esa es la resolución que estaba en casación, de hecho. Claro. O sea, se presentaron los recursos de casación a la sentencia, claro. Sí. Pero esos 15 días se cumplieron y durante esos 15 días el Servicio de Evaluación Ambiental, que representa al Comité de Ministros, nunca solicitó la prórroga. O sea que se hizo pasado el plazo de 15 días Así sin es. haber mediado un permiso de, oiga, deme una Así prórroguita, es. entonces habría estado fuera de plazo. Así es. Entonces, Osvaldo Andrade, lo conversé con él ayer, y bueno, y él incluso lo presentó en un escrito en la causa, como abogado representante. Él dice, como esta votación es extemporánea al plazo que Ahora, ordenó el tribunal, es nulo lo que sea que allí se decida. Ahora, esa prórroga tendría que haberla pedido el Comité de Ministros. Él sea en representación del comité, de claro. Ministros, lo que sería entonces una nueva desprolijidad de digamos, del gobierno, Claro, de hecho, la solicitud... del CEA, pero que en este caso, Sí. bueno, es otra repartición del gobierno. La solicitud del otorgamiento de un plazo prudencial, es decir, que esta prórroga para poder votar ayer la presentaron un día antes de la votación. Y la presentaron y no alcanzó entonces a ver El tribunal la respuesta. rechazó. ¿La rechazó? La rechazó un día antes. O sea, y ellos se juntaron, déjame entender, tenían que juntarse en un plazo de 15 días. Sí. Pasaron los 15 días, no se juntaron. Sí. Después del plazo de 15 días, fueron a pedir permiso. Oiga, señor tribunal, permítamonos juntarnos después. No, señor, no le permito juntarse después. Pero me voy a juntar igual. Me junto, voto en contra Así y fue. pretendo que mi votación en contra... Ahora, es bien curiosa la figura. Es como, digo curiosa para no decir insólita. Sí. Y bueno, y el gobierno defiende que ellos de alguna manera no habrían incumplido el fallo, toda vez que el 23 de diciembre el comité sí sesionó de forma extraordinaria, pero en esa sesión No votaron. todos se inhabilitaron. Claro. Y al inhabilitarse, para algunos esto de haber solicitado a Contraloría era una forma muy evidente de hacer que esto se dilatara. Pero para las personas que están en la moneda, yo he conversado con varias de ellas, no era obvio que si la ministra Maysa Rojas se inhabilitaba y el subsecretario Proaño se inhabilitaba, que un jefe de división fuera el presidente del Comité de Ministros, porque nunca antes había pasado. ocurrido. Entonces, tenemos este debate donde podría ser desacato, donde podría ser una votación nula, donde sí o sí la empresa ya dijo que va a presentar nuevas cartas judiciales. Por ahí algunos hablaban también de prevaricación administrativa. Claro. Otros abogados me decían que hay que empezar a revisar si aquí, por ejemplo, podría haber una acusación constitucional por alguno de estos subrogantes que representaron. Entonces, Uy, o sea, No, se a ver, abre los un subrogantes abanico. pueden ser objeto en la medida en que en ese momento estaban vestidos de ministros. Claro. Acuérdate que los Sí. ministros son acusables, los Claro. subsecretarios no. Pero claro, en ese momento estas personas estaban jurídicamente investidas como ministros, así que podrían ser acusables. así es. Entonces, ya tenemos sobre la mesa varias cartas varios escenarios que podrían empezar a darse. Los recursos de reclamación, por supuesto, que van a venir de parte de los que están a favor del proyecto. Obviamente, Andes Iron va a recurrir a todo esto que estamos conversando, pero como no tenemos mucha información tampoco de qué fue lo que conversaron, de qué fue lo que se revisó, solo este comunicado, hay que esperar la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental respecto a la sesión. Y eso suele demorar 6 meses. Entonces, claro, por ahora, y quizás suceda que se van a presentar algunas de estas no sé cómo llamarlos, como se puede presentar, por ejemplo, que se trate de que esto es un desacato, de que se incumplió el fallo, pero si es que la postura quiere ser bien defendida, se necesita la resolución para poder decir esto fue lo que pasó. Exacto. Y no solo basarse Lógico. en el comunicado de ayer. Claro. Bueno, nos queda harto por delante. Y todavía, perdón, entonces. y Sí. paralelamente, esto es como un multiverso además, paralelamente, en la Corte Suprema Está está la casación. viendo Sí. la casación.
Por eso algunos decían ayer, como por eso fue ridículo o absurdo que no se suspendiera los efectos del fallo mientras... La orden de innovar, de la que hablamos en su momento, ¿te acuerdas? Ahora vamos repetidos, porque tenemos la Corte Suprema, tenemos esto por la otra parte. Así Mira, que... yo ayer hablaba con un abogado especialista en estos temas y me decía, mira, la única conclusión que te puedo dar respecto a los plazos es que yo tengo pega para rato. Bueno, literal. Nosotras también. Sí, por eso Así va a tener que volver, pero varias veces, Patricia, porque esto vamos a estar hablando harto. Patricia Marchetti, periodista del DF, muchísimas gracias. Extraordinaria explicación, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Faltan 11 minutos para las 7. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.